entender un poco cómo va evolucionando el fenómeno en nuestro país, que yo creo que es lo fundamental en estos momentos. Hoy, como sabemos, pues el presidente de la República no ha ofrecido pues una conferencia de prensa como lo hace usualmente, encabeza pues un Consejo de Estado para decidir cuáles son las medidas a tomar con respecto pues a el desarrollo de la pandemia en nuestro país, así que seguimos básicamente con las cifras que se nos entregaron ayer, que nos daban pues alrededor de 13.000 infectados, 230 fallecidos, lamentablemente, pero al mismo tiempo pues vemos en medio de todo noticias preocupantes como lo que ocurrió en Huarochirí, que dan cuenta de la virulencia del coronavirus, de que realmente ahí sobre el terreno observas qué tan fácil es el contagio, y otras pues como la de este señor de 90 años que ha logrado vencer al virus a pesar de obviamente pues estar en una situación de extrema vulnerabilidad por su edad. Vamos a conversar con el doctor Ernesto Gosser, él es médico salubrista, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ahorita vamos a conversar con él, pero tengo acá, y él es ex jefe del Instituto Nacional de Salud, que como sabemos pues es la institución que se encarga un poco de articular toda la estrategia, en este caso del tema de las pruebas, En los últimos días pues el gobierno ha dado cuenta que, según sostiene, pues está a la cabeza de la región latinoamericana en lo que respecta a la aplicación de pruebas rápidas, más de 100.000 me parece. Ahora, hay quienes critican, de otro lado, que a la hora de proyectar las cifras se junten de alguna manera las pruebas rápidas con las pruebas moleculares, las del hisopado, que sabemos pues que son mucho más, digamos, fiables, Una prueba rápida es un pinchazo, toma apenas 10 minutos para poder descartar la presencia de anticuerpos. Ojo, en realidad pues no te llega a establecer en todo caso con 100% de fiabilidad si es que la persona está infectada o no, pero sí indica la presencia de los anticuerpos que el cuerpo, valga la redundancia, produce ante el virus. Entonces, evidentemente, pues esto ya da una idea mucho más clara. Ahora, esto también, digamos, tiene sus bemoles. El congresista Carlos Almerí, que está ya en un cuadro pues de neumonía complicado, ha señalado que dio negativo a las 2 primeras pruebas, y recién pues en el hisopado es que dio positivo. Como sabemos pues ya son 7 parlamentarios los que están infectados. Eso es lo que está ocurriendo pues en nuestro país. El mundo va tomando también sus propias medidas. Estados Unidos ha retirado, como sabemos, el apoyo financiero determinante que por supuesto le da ese país a la Organización Mundial de la Salud, porque Donald Trump acusa a la OMS de haber apoyado, entre comillas, la posición de China, que según esto pues habría sido, de alguna manera habría ocultado, habría sido poco transparente con respecto al origen, el alcance y la gravedad de lo que era esta pandemia. Ya estamos con el doctor Ernesto Gosser, como decía, médico salubrista, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ex director, ex cabeza del Instituto Nacional de Salud. Le damos la bienvenida, doctor Gosser, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Su evaluación, a partir, por supuesto, de su experiencia, de lo que ha sido este martilleo, porque ya no es un solo martillazo, es un gran martillazo o 2 grandes martillazos y algunos martillitos, y ahora pues estamos en esta situación en la cual alrededor o más de 12.000 casos diagnosticados, 230 muertos, y por supuesto se repite con razón, sin duda, que si no se hubieran aplicado las medidas, la situación sería peor aún, pero sin embargo pues somos el segundo país en América Latina pues en el número de casos diagnosticados, luego de Brasil, y por supuesto estamos en fallecidos por encima de otros países como Chile u otros casos que podrían ser más comparables como el de Colombia, ¿Cuál es su evaluación de la situación actual? Una pandemia como esta resulta más gráficamente pensable como una maratón. Es una larga carrera en la que hay idas y vueltas, hay subidas y bajadas. Las medidas que se han tomado han tenido definitivamente un impacto, porque lo esperado era
muy superior. En este mismo momento, los números podrían estar siendo 2 o 3 veces más altos que los que tenemos. Y uno de los elementos más importantes para analizar en nuestro caso, porque sabemos que las pruebas de laboratorio recién han empezado a utilizarse de manera mucho más adecuada en términos de cantidad en la última semana. Lo que nos ayuda más a entender cómo está yendo la epidemia es el número de fallecidos. Obviamente, como he dicho muchas veces, un fallecimiento es una tragedia para la familia, pero el número de personas que fallecen es lo que nos puede ayudar a ver cuán grave puede ser. Entonces, en nuestro caso, lo que vemos es que no hay un aumento todavía, no se puede decir que ya pasamos una etapa, pero tampoco se puede decir que está descontrolada. Entonces necesitamos más puntos de medición para entender qué está pasando. Usted señalaba la relación con otros países, que tenemos más casos. Tener más casos no es tan importante. Fíjese, Singapur tiene 3.000 casos y solamente 10 fallecidos. Entonces, la importancia es la relación entre número de casos y fallecidos. Y un punto importante para esto es la identificación de los casos con pruebas de laboratorio que han aumentado, tienen que aumentar más, sobre todo las pruebas moleculares, y para eso, en mi opinión, debería incorporarse la realización de pruebas a los laboratorios de la academia, de las universidades, de los centros privados, con el fin de tener resultados para infección aguda. Porque lo cierto, doctor, es que en estos momentos la aplicación de las pruebas, al menos las pruebas rápidas incluso, ¿no? Son básicamente a quienes presentan síntomas. Y lo que sabemos es pues que esta es una enfermedad en muchos casos muy alto, o sea, casi 25 o 30%, que puede ser asintomática, ¿no? Entonces, en realidad, la sociedad, hasta que llegue una vacuna, por supuesto, la sociedad va a tener que avanzar en la dirección, sobre todo, de la disponibilidad de pruebas. Como usted señala, pues que uno prácticamente pueda ir de repente a la farmacia y aplicarse una prueba con la confiabilidad del caso, o ahí estaríamos hablando pues de estas pruebas rápidas que de repente no son tan confiables como las moleculares o las del hisopado. No, las pruebas serológicas que se están usando ahora y que son las que se le ha denominado pruebas rápidas, porque también hay pruebas moleculares rápidas, son de alta sensibilidad, o sea, capturan los casos positivos de todos los positivos y alta especificidad. No son para desconfiar, pero deben ser usadas por equipos que busquen los casos. O sea, lo que nos interesa es que no lleguen a los hospitales. Eso es lo que quisimos los salubristas, que no lleguen a los hospitales. Hemos estado hablando mucho de cuántas camas tenemos, de cuántos ventiladores, de cómo proveemos de más ventiladores, y eso es importante, por cierto, y de cuántos emergenciólogos, intensivistas. Eso es fundamental. Pero para nosotros, mucho más importante es que no lleguen al hospital y menos a UCI. Para eso, identificar casos, pero identificar casos no es suficiente con decir tenemos 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000. Eso está bien para saber qué está pasando, pero lo que necesitamos saber es qué ha pasado con estos 2.000, 4.000 que se han encontrado en los últimos días. ¿Están todos aislados adecuadamente? ¿Están todos con seguimiento? ¿Hay alguien que está siguiendo todos los días qué está pasando con ellos? ¿Por qué? Porque cuando estas personas comiencen a presentar algún síntoma, deben ser referidos a un hospital y deben estar aislados para evitar que se propague la enfermedad. Otra cosa importante, y que es lo que está funcionando en otros países, es que se identifique, se liste a todos los contactos como un registro. Una persona infectada, ¿con quién está contactado? En su familia, en sus amigos, en los lugares que ha visitado y que se puede identificar en alguna oficina o ha estado en algún lugar haciendo un trámite. Todas esas personas tienen que estar identificadas y un equipo debe
evaluar a esas personas que han sido identificadas como contactos y idealmente, si tuviéramos la cantidad suficiente de pruebas, deberían ser testeadas, como se hace en algunos países de Asia, pero si no, tienen que ser seguidas, para que en el momento que presenten síntomas, si no tenemos tantas pruebas, en ese momento sí. Y si salen positivas, los aislamos y volvemos el círculo. ¿Por qué? Con eso lo que logramos es que identificar personas o grupos, que en inglés se le llama clusters, zonas donde hay, tasas, y en esto podemos hacer cordones sanitarios más precisos, las medidas que han costado tanto como país, como individuos y como familias tomar, puedan tener un efecto complementario. Esos martillazos que voy a cambiarle de nombre que se han mencionado, deberían reforzados, complementados, si es que hacemos este trabajo en serio. Para hacer este trabajo se necesita gente, capacitación, organización, equipo de protección y salir a la calle. Por ejemplo, en Wuhan han usado pues 71 personas por cada 100.000 habitantes. Eso es un montón. En Nueva Zelanda han usado 4 por cada 100.000 habitantes y en los dos casos han tenido resultados parecidos. Entonces, tenemos que usar esas cifras para calcular cuántos equipos, cuántas personas y cuántos equipos necesitamos. Nuestra mayor inversión ahora debe ser en recursos humanos y en organización para que lleguen a identificar todos los, no solamente el riesgo, sino todos los casos en la población. En la medida que hay los sintomáticos, cuando controlamos contactos, si yo tengo un caso infectado y tienes 30 contactos y le hago la prueba a los 30 y encuentro que, digamos, 10 son positivos, pero 2 no tienen síntomas, ahí es donde identifico Claro, más síntomas. claro, el tema de la trazabilidad. Pero no sé si es asintomático para COVID en la medida en que yo no sepa su diagnóstico, su prueba de laboratorio. Por eso que es importante combinar, las dos son necesarias, se están usando bien, pero yo agregaría más moleculares y pondría ahí a los laboratorios de las universidades, a los laboratorios privados. Esta es una tarea nacional. Exacto. Y es importante, dirigida por el gobierno central. Lo que está haciendo Perú es lo que se debe hacer. Exacto. Los casos están siendo los esperados. La cantidad de casos puede subir todavía algunos días y lo ideal es que dentro de 2 o 3 días comiencen a estabilizarse el número de casos nuevos y ojalá a descender. Eso le quería preguntar, porque hemos escuchado picos que van de alrededor de los 35 días, que ya estaríamos entrando a esa etapa. Hay otros que señalan, han insistido mucho con el día número 47. ¿Hay un momento ya confiable? ¿La tendencia en el mundo nos da alguna exactitud con respecto a cuándo debería llegar el pico en el Perú? Hay algunas proyecciones, hay diferentes modelos, pero esto es un tema que tiene múltiples factores. No solamente depende de los casos que tengamos ahora y las tendencias que se puedan establecer con estos modelos, sino de lo que hacemos. En la medida en que todos nos comprometamos, esto es un compromiso, no es una colaboración de la población, es un compromiso. No es solamente el Estado, es también cada uno de los ciudadanos, cada una de las familias que debe entender, yo me comprometo a estar sano y a que los demás estén sanos. Y si yo me enfermo, me comprometo a no expandir esta enfermedad porque a mí me puede dar en forma leve y a otros no. Entonces, contestando a su pregunta, tratando de contestar a su pregunta, el pico depende de cada país. Fíjese que en Singapur nuevamente era un modelo porque estaban aplicando básicamente lo que he estado refiriendo, control de identificación de casos, aislamiento, control de contactos, cuarentena y nuevamente aislamiento de los positivos, y lo hicieron a partir de todos los casos, todos los contactos que ubicaron de los casos importados. Pero alguno de esos se desvió a los grupos locales, sobre todo a los extranjeros, y ahora tienen un aumento. Sin embargo, han logrado nuevamente ubicar a todos y entonces están evitando que haya muchas muertes. Eso es lo que tenemos que hacer.
que no se escapen de las manos, tenemos que ubicar dónde están. Y también es necesario, probablemente el Ministerio lo hará, hacer unos estudios en la población para ver cuántos han estado expuestos. Se llaman encuestas de cero prevalencia, que tienen fines de decisiones de salud pública, dónde ubicar más recursos, cómo se está moviendo la enfermedad. Y cuando se usa estas pruebas rápidas, que sí son buenas, que sí tienen sensibilidad y especificidad, es decir, nos permiten hacer diagnósticos de los que han estado expuestos, se puede utilizar, se está utilizando en otros países, para decidir qué personas regresan a trabajar, siempre con protección personal, ¿no? Eso es una cosa esencial, trabajar en el primer nivel de atención, identificando casos, aislando, controlando los casos, poniéndolos en cuarentena y aumentando el número de pruebas. Ahora, Eso es lo esencial. sí, para terminar, doctor, usted señala este tema de los clusters, ¿no? O de los puntos calientes, como lo llaman los gringos, también los hotspots, ¿no? Que identificas efectivamente zonas con alta prevalencia de casos y de alguna manera ahí los aíslas, ¿no? Haces esta cuarentena que de repente tiene que ver con el tema de cuarentenas focalizadas, volviendo a Chile, ya no por el número de casos, sino por el tema de estrategia de salud pública. Eventualmente, porque acá en el Perú en realidad esa parte de la información yo no sé si no se ha compartido o por una cuestión de estrategia de mantener el compromiso del aislamiento, de la cuarentena, de repente no se ha manifestado todavía, pero deberíamos llegar, ¿no?, allá a ir precisando un poco cuáles son las zonas que tienen mayor prevalencia de casos. Me refiero a distritos, incluso barrios y qué sé yo. Ese sería una suerte de segundo paso o de siguiente paso. Así es, esa es una actividad ya más fina, que algunos están llamando de bisturí, y como estamos en el Perú, yo llamaría del uso del tumi. Y además el tumi es como un bisturí que nos permite aislar las zonas calientes, las zonas donde están los casos, y comenzar a permitir con ciertos parámetros, unos ya lo mencionamos ayer por el mismo presidente, que son criterios que uno debe utilizar para una relajación progresiva de la cuarentena. Esas medidas son las que necesitamos tener en marcha. Entonces tenemos de aquí al 20 para que este equipo estén informados, los puntos principales identificados. Una cosa importante que quisiera agregar es que yo le pondría mucha atención sobre todo a las regiones que tienen pocos casos. Se mira, pero no necesitan. Es que necesitamos que en esos sitios no crezca. Entonces yo tengo 2 casos en Ucayali y yo tendría que hacer todo lo que le he dicho, o sea, con identificación de casos, control de cuarentena. Yo le haría la prueba a todos y pruebas, ¿cómo se llaman? Moleculares, y identificarlos. Ahí sí se pueden identificar clústeres. Los podría aislar y podría permitir, con todos los cuidados que ya se han mencionado, y no los voy a mencionar a menos que usted me los solicite nuevamente, con todos los cuidados que debe tener toda la población, yo podría tener tener zonas en las que esto puede, el resto de la población puede funcionar de una manera que permita ciertas actividades económicas, no todas. Ya se han mencionado, o sea, no todo puede regresar pronto. Claro. Gracias, doctor Ernesto Gosser. Efectivamente gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a tener que ir afinando, ¿no? Porque, bueno, este virus está para quedarse, pues a menos que la bendita vacuna llegue lo más rápido posible. Vamos a regresar después de la pausa con el ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. La salud pública, la salud, ¿no?, como tal, una preocupación central, ¿no?, la preocupación de estos tiempos, y la otra, la salud de la economía. Por supuesto, está con nosotros el exministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, a quien le agradecemos su presencia esta noche. ¿Cómo está, señor Oliva? Gracias por estar con nosotros. Y, lo primero, preguntarle si las medidas que se han tomado desde el gobierno van en la dirección correcta. Buenas noches.
Buenas noches, Enrique. Un gusto saludarte después de algunos meses. Así es. Efectivamente, yo creo que la orientación de las medidas que se han sacado desde hace casi un mes van en la dirección correcta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mejor medida de política económica que se puede dar en estos momentos es precisamente controlar a este virus, lo que tiene relación con la entrevista que acabas de hacer. Yo creo que, curiosamente, la medida económica más importante no tiene que ver precisamente con la economía, sino con la salud. En la medida en que podamos controlar el virus, va a ser mucho más fácil poder tener el impacto que se pretende con las políticas económicas. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque claro, hay determinados gremios, sector de pesca, el sector de la construcción, lo vemos incluso pues en la minería, que es en buena medida pues el gran motor de la economía peruana, que están demandando con cada vez más intensidad, por ejemplo, el tema de la elaboración de protocolos, ¿no?, para que sus actividades puedan irse recuperando. Sabemos pues que hay otras que van a estar mucho más castigadas y de eso le quiero hablar en unos minutos. Pero ¿qué es lo que tocaría ya con respecto a actividades a gran escala como las que estoy mencionando? ¿O es todavía demasiado pronto? Sí, es un poco difícil responder exactamente esta pregunta, pero a ver, para poner un poco en contexto. El gobierno ha puesto sobre la mesa una oferta de 12 puntos del PBI, cerca de 90.000 millones de soles, para poder hacer frente a esta crisis desde el lado económico. Estos 12 puntos del PBI se dividen básicamente en tres, digamos, mini paquetes, de 4 puntos cada uno, de 30.000 millones cada uno. Los primeros 30.000 millones son los que están actualmente en implementación, tienen que ver con la contención, básicamente darle ingresos mínimos a la mayor cantidad de gente que se pueda y tratar de proteger a los salarios. Allí tenemos los bonos de 380, de 720, los bonos de los independientes, el uso de la CTS, el uso de 2.000 soles de la AFP, el subsidio del 35% de los salarios, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una batería de medidas. Seguramente faltan algunas otras que se están diseñando, pero todo eso más o menos nos cuesta estos primeros 30.000 millones. Hay un segundo paquete que debería empezarse ya la semana pasada, que es el tema de la liquidez vinculado a este programa Reactiva Perú, que debería iniciarse la semana próxima, perdón. Lunes o martes deberían darse las primeras subastas. Acá se han puesto otra vez sobre la mesa 30.000 millones de soles, 4% del PBI, para facilitarle créditos a las empresas para que de alguna manera puedan cubrir con sus necesidades de capital de trabajo de este mes y del próximo mes y quizás hasta el del siguiente, ¿no? Es una medida dirigida principalmente a las empresas, garantizándole una gran parte de los créditos para que estas empresas puedan tomar estos créditos y, como repito, cubrir su capital de trabajo. Entonces estamos en esta segunda etapa que yo calculo que debería iniciarse a inicios de la semana próxima. Y después viene la tercera parte, que tiene que ver con lo que usted estaba mencionando, que es otro 4% del PBI, otros 30.000 millones de soles, y ya más vinculados a la reactivación. Efectivamente, como ya lo ha adelantado el presidente Vizcarra, a partir de mayo ya deberían una serie de industrias empezar a producir nuevamente, con todos los criterios sanitarios que se requieren, ¿no? Y esta función recae principalmente en el Ministerio de la Producción y en el Ministerio de Salud. Yo entiendo que ya hay muchos sectores que están trabajando con sus protocolos. Estos protocolos sanitarios, de distanciamiento social, etcétera, están siendo revisados por el Ejecutivo y seguramente en los próximos días ya el Ejecutivo va a empezar a dar algunas pautas de cuáles son estos sectores y bajo qué condiciones van a poder reactivar sus funciones, sus labores, ¿no? Esto va a ser un proceso gradual, como lo ha adelantado el mismo presidente,
Pero bueno, todos esperamos que suceda lo antes posible. Yo creo que mayo, inicios de mayo es un buen estimado de cuándo podría empezar a hacerse esto. Medidas como la de la suspensión perfecta, ¿no? Con los, por supuesto, los subsidios, ¿no? A los cuales usted se ha referido, entran en una suerte de balance, ¿no? Entre la protección del empleo, ¿no? Permitir que la empresa no quiebre, precisamente pues dándole esta facilidad para digamos, superar el tema de los salarios mientras dure la emergencia, y al mismo tiempo que el trabajador tenga acceso pues a algún beneficio que también le permita capear este temporal, sea por el lado de la CTS, sea por el lado de las AFPs o de los propios subsidios a las MIPES. Pero gremios, particularmente como la CONFIEP, insisten en la figura de ceses colectivos, como dando a entender que esta estrategia pues no sería suficiente para evitar lo que ellos pues calificarían como una quiebra masiva de empresas. Eventualmente se tendría que echar mano a estas herramientas que algunos calificarían pues de extrema flexibilización. A ver, yo creo que todas las opciones tienen que estar sobre la mesa y ser sopesadas. Particularmente la de los ceses colectivos debería ser la última de las opciones, ¿no? Eso yo creo que ya es una decisión bastante radical, que deberíamos hacer el mejor esfuerzo por tratar de evitarla, ¿no? El gobierno, yo creo que prudentemente, como usted lo menciona, ha puesto también sobre la mesa esta figura de la suspensión de labores, una suspensión temporal de labores, que también debería ser, digamos, si la otra era la última, esta era la penúltima, ¿no? Yo creo que todavía hay una serie de temas que se pueden seguir trabajando. Los subsidios a la planilla es uno de ellos. Entiendo también que a partir de la próxima semana ya se van a hacer los primeros pagos para esos subsidios. Entonces, yo sí creo que todavía hay algunos elementos que se pueden dar para tratar de evitar en un primer momento una suspensión temporal y, por supuesto, en un segundo momento evitar unos ceses colectivos. Pero interesante... Pero tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Exacto, pero interesante lo que dice porque... A las empresas tampoco les conviene cerrar, digamos, porque obviamente si cierran, pues no van a tener tampoco ningún ingreso. O sea, tampoco es que, digamos, entre comillas, que se quieran aprovechar de la situación, ni mucho menos. Yo también estoy seguro que para la gran mayoría de empresas, si no todas, estas opciones también son las últimas que ellos deberían estar evaluando. Pero interesante lo que nos dice entonces, porque sí habría todavía opciones intermedias que usted ve, sobre todo por el lado de subsidios en planilla. Todavía la caja fiscal podría, digamos, moverse o tener la muñeca necesaria para, digamos, profundizar ese camino. Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo en este último 4% que yo le mencionaba de la reactivación, sobre eso todavía no se ha comprometido nada. Entonces, lo que se podría hacer eventualmente es identificar aquellos sectores que son los más vulnerables, los que están sufriendo, digamos, el peor impacto del COVID. El turismo es uno de ellos, los restaurantes, los eventos, los cines, etcétera. Identificar estos sectores y a esos sectores darles o tratar de darles algún tipo de beneficio adicional al que ya se está haciendo, ¿no? Quizás la tasa de 35% para los trabajadores, ese subsidio podría ampliarse a 50%, podría ser, o en vez de ser un mes, podría ser durante 2 o 3 meses. Hay una serie de opciones que todavía se podrían manejar, ¿no? Tampoco se trata, obviamente, de tirar el dinero, pero sí creo que con un trabajo diligente, identificando sectores que producen mucho empleo y que son particularmente vulnerables, todavía hay un espacio para poder seguir apoyándolos. Esta herramienta que yo les mencionaba del Reactiva también debería sumar. Entonces, al final, si estás subsidiando parte de la planilla, estás dando un préstamo que durante el primer año no vas a tener que pagar ni intereses ni el principal. Entonces, hay elementos que le pueden permitir a una buena cantidad de empresas mantenerse a flote y evitar esta suspensión temporal, la suspensión perfecta o naturalmente el cese colectivo, ¿no? Pero naturalmente también, digamos, es fácil hablar en términos generales, ¿no? Cada empresa es un mundo, digamos, en sí mismo, tienen estructuras de costos muy distintas, etcétera. Habría que analizar también caso por caso, pero sí creo que todavía hay espacio para poder evitar
estas medidas dramáticas en cuanto a las pérdidas de empleo y de ingresos para los trabajadores. Quizás algo que se puede hacer en el camino sí es permitir que se reajusten los tamaños salariales, digamos, ¿no? Quizás ya no recibir el 100% de tu sueldo, recibir un 80%, porque a lo mejor ya no vas a trabajar 8 horas, sino vas a trabajar 4 o 5 horas, qué sé yo, ¿no? Hay casos que se pueden seguir analizando para evitar estas soluciones más dramáticas. Ahora, da la impresión, señor Oliva, que en una circunstancia como esta, así como tenemos al frente un enemigo invisible como el virus, la informalidad en el Perú también tiene, digamos, una parte invisible, porque sin duda pues están tomando medidas adicionales por el lado de los bonos, por el lado, ¿no?, de los bonos para los trabajadores de MIPES, pero da la impresión digamos, por la ansiedad social, ¿no?, que de todas maneras pues se vive y que incluso de repente se refleja, ¿no?, hasta en cierta medida pues en el incumplimiento parcial, lamentablemente, de la cuarentena, del alcance gigantesco de la informalidad en el Perú. ¿Cómo de alguna manera ir más allá? Si es que estos cálculos pues, que usted conoce bien, pues nos ha hablado siempre pues, de un 70% aproximadamente de informalidad. Muchas de estas medidas van pues, a gente o que está en planilla o que está en empresas de alguna manera formales. ¿Por dónde se puede ir más allá en ese gran bolsón de la población? Sí, en situaciones como las que estamos viviendo se hace pues patente que la informalidad es una gran traba para el desarrollo, ¿no? Siempre hablamos que es un problema, es gente que está desprotegida de alguna manera, que es en cierta forma invisible para el Estado, pero justamente en momentos como estos no queremos que nadie esté invisible. Algo que se puede avanzar, y yo creo que la gente va a estar dispuesta a aceptarlo, es precisamente la inclusión financiera, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido una inclusión financiera mucho mayor a la que tenemos, todo este traslado de dinero, los subsidios, los bonos, etcétera, hubiera sido mucho más fácil de trabajar. Si todas las personas tuvieran una cuenta en el banco, no tendrían que estar haciendo colas para recibir efectivo, ¿no? Simplemente era cuestión de apretar un botón y de tener su tarjeta con los 380 o los 720 soles, ¿no? Entonces yo creo que si algo bueno podemos sacar de toda esta experiencia que estamos viviendo es la necesidad de que las personas se den cuenta de que es bueno ser parte del circuito financiero, ¿no? Todas las personas en el Perú deberían tener una cuenta mínima. Yo creo que eso es algo en lo cual podemos trabajar. Y eso poco a poco va también a ayudar a la formalización de la economía. Exactamente, para empezar eso sería pues un buen resultado. Gracias, Carlos Oliva, por sus interesantes perspectivas esta noche. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el presidente del Congreso. De preocupación, ¿no?, en el Parlamento. Son 7 congresistas ya infectados con el coronavirus. Estaban pues ya avanzando en todo el tema de las sesiones virtuales y demás, pero esto refleja pues la gravedad de una pandemia que definitivamente afecta a todos. Volvemos. El líder de Podemos, ¿no?, ex congresista, José Luna Gálvez, ha dado positivo, ¿no?, también por coronavirus, ex Solidaridad Nacional, por supuesto, y ya aparte, ¿no?, él es ex congresista, como repito, aparte son 7 los parlamentarios que ya han recibido pues su diagnóstico de coronavirus. Hay casos pues complicados como el del congresista Carlos Almerí. Y vamos a conversar con el presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, a quien le damos la bienvenida por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo está, congresista Merino? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? En primer lugar, agradecer la oportunidad de salir en tu programa. Un saludo cariñoso y fraterno a todo el Perú, así como también agradecerte la oportunidad que me das por salir al aire. ¿Cuál es la situación, congresista, de sus colegas infectados por coronavirus? ¿Qué es lo que se sabe estas horas? Bueno, en realidad lo último que nos hemos enterado es que Carlos Almería ha sido trasladado a una clínica
Él se encuentra en un estado de salud un poco delicado. Es el único parlamentario que en este caso se le ha complicado en un proceso pulmonar. El resto de parlamentarios se encuentran, digamos, tranquilos, haciendo su cuarentena, sin que se le haya, digamos, complicado su cuadro clínico. Preocupados, nosotros estamos pidiéndole al Todopoderoso su pronta recuperación, así como también a su familia, que tengan mucha fe, que creo que todos estamos expuestos a este virus, que prácticamente no lo invisible, Así pero que es. nos está generando muchos problemas a nivel nacional. Nos sumamos a esos deseos. Cuéntenos sobre el recinto en sí parlamentario, porque precisamente el congresista me dijo que probablemente podía haber sido contagiado dentro del Parlamento. Con respecto a trabajadores del Congreso, nosotros sabemos que ustedes estaban tomando pues las precauciones del caso con las sesiones virtuales y demás, pero se ha podido testear, se ha podido probar a los trabajadores, más allá de los propios congresistas, que me imagino prácticamente pues todos ya habrán pasado al menos por pruebas rápidas. ¿Se ha puesto en marcha algún mecanismo? Bueno, sí, efectivamente, la semana pasada nosotros le solicitamos al ministro de Salud para poder hacer unas pruebas rápidas que nos permitan descartar, frente, digamos, a que ya habían 2 parlamentarios contaminados, y eso nos permitió hacer casi 350 pruebas entre trabajadores y parlamentarios, y algunos parlamentarios que fuera de esa prueba rápida que nos hizo el Ministerio de Salud, se han hecho el hisopado, como es el caso del congresista Luna. Él tuvo prácticamente 3 pruebas rápidas, como él mismo lo ha dicho, sin embargo le salía negativo y al hacerse el hisopado le ha salido positivo. Entonces yo creo que en ese sentido, en primer lugar se han tomado todas las precauciones. Es natural que hayan habido algunos parlamentarios contaminados. Yo no creo que sea el hecho de la asistencia al Parlamento Nacional. Creo que ahí se han tomado todas las medidas preventivas y los resultados están fundamentalmente en los trabajadores. Hemos tenido solo 2 trabajadores contaminados, uno que digamos que ya está saliendo de un cuadro crítico y el otro que es asintomático, que no ha tenido ningún cuadro, digamos, crítico. Y en el caso de los parlamentarios, de la misma forma, son 7 los parlamentarios que han salido contaminados. Esperemos que no hayamos más parlamentarios, porque dado que hay algunos que no se han podido hacer las pruebas rápidas y otros que han ido a hacerse la prueba del hisopado, entonces en consecuencia el porcentaje, si nosotros lo analizamos a nivel de las pruebas rápidas que ha hecho el Estado, estamos muy por debajo en el caso del Parlamento, donde era necesario poder hacer estas sesiones presenciales, dada la coyuntura que se presentaba, dada la necesidad por parte del propio Ejecutivo de pedirnos facultades legislativas en materia tributaria, que fue justamente el día 26 y luego el 3, donde se nos solicitó nuevamente por urgencia el presidente de la República para poder ver el control concurrente. Y naturalmente en ese mismo ejercicio de estos plenos presenciales pudimos ver la ley de AFP, que es una ley sumamente importante que todavía la tiene el presidente para su promulgación. Y hemos visto también el tema, en este caso particular, de lo que viene sucediendo con los peajes, que también el presidente ha reconocido, que creo que hay todavía alrededor de 18 peajes que están funcionando en momentos donde estamos en emergencia, donde propiamente el tener un peaje instalado puede generar peligro, y particularmente los que estamos en la región norte somos los que más peajes seguimos pagando, porque los peajes que se han desactivado son los que van hacia al oriente, a otras zonas del sur. Sin embargo, para el norte hay todavía 14 peajes que están activos de esos 18. Entonces yo creo que es una secuencia natural de los hechos que han acontecido frente al acontecimiento que tenemos en una pandemia que viene atacando a la población y que, por más que se han hecho los cuidados pertinentes, nos está sucediendo igual como ha sucedido con las enfermeras, igual como ha sucedido con los policías, igual como lo que está sucediendo con aquellos que tienen que cumplir su tarea y que no pueden exprimirse de su tarea, que en este caso particular es lo que nosotros hemos venido cumpliendo como parlamentarios. Ahora, a ver, cuénteme, ayer el presidente, entre los anuncios importantes, ¿no?, que él hizo, o al menos marcó una posición, porque había muchos rumores, ¿no?, que si en este contexto las elecciones se iban a tener que atrasar. Decían que su bancada, incluso la de Acción Popular, era partidaria, ¿no?, de, digamos, suspender o patear las elecciones para más adelante, posponerlas. Y el presidente ayer ha reiterado que
en abril del año 2021, sea como sea, tienen que darse elecciones generales en nuestro país. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, nuestro partido, Acción Popular, es un partido democrático y cree siempre en la democracia al 100%, y lo hemos demostrado a lo largo de los años y a lo largo de estos, digamos, del tiempo que tenemos de vivencia política como partido político. Es cierto que ha habido algunas opiniones de algunos parlamentarios, que son opiniones personales, pero particularmente la bancada. La bancada se mantiene, digamos, en la misma línea que se ha mantenido siempre, que en el año 2021 tienen que haber elecciones y que debemos participar como partido político, y que si es necesario tendremos que hacer algunas modificaciones. Ya nosotros estamos convocando una junta de portavoces virtual para el día viernes, en horas de la tarde, y hemos empezado ya también a partir del día viernes a instalar las comisiones ordinarias. Entonces, en consecuencia, el único partido político que ha presentado un proyecto que es justamente para poder evaluar las elecciones, en este caso la ley de elecciones primarias, que en ese sentido nuestro partido creo que mantiene esa misma línea. Yo creo que nos tiene sin cuidado las opiniones particulares que se puedan dar. Nosotros creemos que en 2021 tiene que haber elecciones y nuestro partido está preparado para poder candidatear, y lógicamente tendremos que hacer algunas modificaciones que dentro del marco del COVID-19 lamentablemente nos ha perturbado el proceso de las elecciones primarias, que dicho sea de paso estaba establecido en las modificaciones que se habían hecho, y las elecciones internas que siempre las ha hecho nuestro partido político, donde no tenemos ningún absoluto problema, porque Acción Popular a lo largo de todos sus años siempre ha hecho elecciones internas y sus candidatos obedecen a una elección interna de sus propios, en este caso, integrantes de Acción Popular. Ahora, ideas congresista con respecto a las probables modificaciones de este calendario electoral. Acaba usted de comentar efectivamente el tema de las primarias, que seguramente pues no se van a poder dar tal y como estaban planteadas en la reforma política, y de hecho pues había algunos partidos que no estaban de acuerdo con las primarias abiertas. Pero bueno, las circunstancias nos hacen por el momento superar ese debate. Pero ¿dónde más podría haber modificaciones en torno al cronograma y en torno a la realización física de las elecciones? Porque también va a haber que prepararse para eso, ¿verdad? Claro, yo creo que el tema de las elecciones primarias definitivamente es un tema que debe exceptuarse en estas elecciones del año 2021, y naturalmente que estoy seguro de que algunos partidos políticos con el cierre del padrón electoral deben tener algunos problemas, y estoy seguro que en esa coyuntura presentarán sus proyectos que nosotros pensamos poner en debate a más tardar el día lunes o martes de la próxima semana, dado que la Junta de Portavoces va a definir los proyectos puntuales que debemos ver para la próxima, digamos, semana, que hemos quedado con algunos voceros en unas conversaciones telefónicas, dado que esperando la culminación, en este caso hablar de los exámenes rápidos para desvirtuar el tema del coronavirus, no solo de parlamentarios, sino de trabajadores del Congreso, estamos todavía en espera de una respuesta del Ministerio de Salud para poder culminar con todos los trabajadores y todos los parlamentarios de esta semana. Habíamos quedado para el día martes, el ministro dijo que habían problemas con las pruebas rápidas, que había una demora, consecuentemente nosotros estamos en espera que el Ministerio de Salud nos pueda aprobar, y a más tardar el día jueves o viernes, que ojalá se dé así, estaríamos culminando estas pruebas rápidas donde se darían en el propio Congreso de la República, y esto nos daría la cobertura para que la próxima semana podamos tener este pleno virtual, que creo que va a ser el primer pleno virtual en el ejercicio, digamos, de la modificación que hicimos al reglamento del Congreso, y que es lo que desde un inicio hicimos el esfuerzo, desde el propio día de la juramentación, la instalación de la mesa y luego el pedido del presidente de la República, que aprovechamos en ese pedido la modificación del reglamento para las sesiones virtuales, y hemos estado haciendo el ejercicio de poder tener, digamos, ya preparados a los propios parlamentarios para esos plenos virtuales, empezando desde la Junta de Portavoces, que lo vamos a tener el día viernes a las 3 de la tarde. Cuéntenos sobre el Consejo de Estado, para ir cerrando, congresista Merino, el Consejo de Estado que había sido convocado para hoy en Palacio de Gobierno. Sí, nosotros hemos sido invitados como nos corresponde, pero por cosas, digamos, fortuitas no me permitió asistir, hice las disculpas del caso, pero el Consejo de Estado teníamos algunos puntos que los hemos trasladado, digamos, de una manera directa a los propios miembros del Consejo de Estado, en lo relacionado a algunos temas que creo que son importantes y trascendentes, que deban buscarse modificar o deben buscarse, digamos,
digamos, implementar. ¿Cuáles Me refiero, son? por ejemplo, a los 30.000 millones que el gobierno, en el ejercicio, digamos, de poder reactivar la economía, le está dando para que los bancos los coloquen a las micro y pequeñas empresas. Ahí nosotros creemos, y creo que es un tema que lo hemos por escrito, se lo hemos puesto al presidente de la República, que luego hemos visto que el BCR ya se ha pronunciado, que es el tema de los intereses. No es posible que en un respaldo que está dando el BCR, donde está prácticamente garantizando el 100% los créditos en caso de pérdida, donde el interés que se le está poniendo es de 0.25, la colocación de los bancos los coloca al 7, 8, 9, 10%, 11%. Definitivamente yo creo que para poder de una u otra manera impulsar la economía, para que no quieren las empresas, tiene que bajar los intereses a una tasa preferencial que no sea más allá, digamos, del 3, 4, 5%. Y en ese sentido creo que era una de las opiniones que teníamos para el día de hoy, que las hemos alcanzado por escrito. De la misma manera también estuvimos en Tumbes con el presidente de la República la semana pasada y hemos podido ver ahí que es necesario dar algunas facilidades en la instalación de cementerios COVID-19. ¿Por qué digo esto? Porque los cementerios están hacinados en algunos casos en algunas ciudades. Nos ha sucedido en el caso de Tumbes, donde la población desesperada, la población nerviosa por los propios acontecimientos, ellos están solicitando que no se entierre un solo muerto más en el cementerio del Carmen de Tumbes, que está prácticamente en las limitaciones de la ciudad. Y ahí se tiene que dar una normatividad de facilidad por parte del gobierno, que luego, lógicamente, pueda colocar en mejor condición a las propias autoridades de cada una de las regiones del país. Y lógicamente ellos, un esfuerzo, no solamente instalen cementerios de COVID-19, sino que también en estos cementerios se puedan dar las condiciones para la incineración de los cadáveres. Y de la misma forma, también en ese mismo sentido, hemos alcanzado al presidente de la República lo relacionado, digamos, al bono agrario, a ver la posibilidad de que los agricultores también definitivamente sean atendidos, que son los que nos vienen dando el sostenimiento de la alimentación nacional, son los que están sufriendo en la cadena la peor de la situación económica. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Los fletes han subido, los precios del mercado se mantienen, entonces la cadena donde baja la mayor cantidad de precios es en chacra. Consecuentemente, los agricultores en este momento están sufriendo la peor consecuencia de la cadena. Y ahí el Estado tiene que de una u otra manera darle una facilidad, y lo que es más, a través de los gremios agrarios, también hay una solicitud para que se pueda ejercer una inyección económica a través del Fondo Agroperú que maneja Agrobanco, de 5.000 millones para también reactivar la economía de los productores agrarios cuando pase esta crisis, que son también parte de las propuestas que hemos alcanzado al presidente de la República, que están estrictamente en el marco de lo que tiene que hacerse y que debe evaluar el presidente de la República, y que con nosotros como Congreso y como presidente del Congreso creo que tenemos ese ejercicio de poder colaborar en dar, digamos, estos alcances que los venimos recibiendo del interior del país, de la población que se siente que no está protegida, de la población que está exigiendo de que los gobiernos regionales sean mucho más proactivos, que el haber conformado el Comando Nacional del COVID-19, creo que es una posibilidad para que en el ejercicio de la responsabilidad que tiene el Estado a nivel nacional pueda cubrir esas deficiencias que tenemos en las regiones de todo el país. Muy bien, muchas gracias, presidente del Congreso, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Gracias por su participación. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Se nos terminó el tiempo, sigan ustedes en la programación de TV Perú y nos vemos mañana. Que tengan una excelente noche.